Buenas tardes, queridos estudiantes. El día de hoy nos vamos a centrar única y exclusivamente en las leyes de Newton. Las recomendaciones son que tengamos a la mano nuestro lápiz, una regla, nuestro cuaderno. La facilidad que tenemos con el video es que podemos retroceder, pausar y demás. Este tema es un poco denso. Voy a tratar de desmenuzarlo un poco y tal vez me tarde. Entonces vamos acá con las leyes de Newton. Entonces estas leyes de Newton son muy importantes para la física clásica debido a que Newton pudo establecer unos parámetros de la explicación física de todo lo que se mueve y lo que no se mueve en un mundo físico y lo sintetizó a partir de 3 leyes. Entonces vamos a erradicar por completo la idea absurda de que a Newton se le cayó la manzana en la cabeza, sino que nos vamos a centrar, que de hecho estoy en contra de ese tipo de historias anecdóticas, pero nos vamos a centrar en esas 3 leyes. Para poderles entender estas 3 leyes de Newton, voy a centrarme como en unos conceptos que hay que aclarar a priori para poderlas entender. Entonces, a partir de las leyes de Newton, surge una idea muy importante que es la fuerza. Esta idea de fuerza no la hizo Newton, pero sí se basa todo su trabajo a partir de la fuerza. Esta fuerza, digamos que nosotros en el común decimos que la fuerza es una acción sobre algo. Y al decir que es una fuerza sobre algo implica que yo puedo hacer fuerza y puedo desplazar un objeto de un lugar a otro. Puedo hacer fuerza y puedo hacer que levite un objeto. Entonces, esta fuerza, considerada como una acción sobre los cuerpos, entonces cuando yo estoy hablando de sobre algo, ya la visión de ciencia cambia. Entonces recordemos que cuando veíamos caída de los cuerpos, movimiento parabólico, a mí no me interesaba en absoluto si el cuerpo era grande, pequeño, rojo, amarillo, verde. Lo único que me interesaba era cómo era su trayectoria. Entonces, si un cuerpo, por ejemplo, una pelotica es lanzada en movimiento parabólico, a mí no me interesaba si la pelota era de fútbol o de béisbol. A mí lo único que me interesaba era cómo era esa trayectoria. Ahora, en este nuevo análisis físico que vamos a hacer, pues ahora sí nos interesa si la pelota es grande o pequeña, porque cambia toda la perspectiva del movimiento. Entonces, este sobre algo le coloca un imaginario, un protagonista, que son los objetos. Entonces, ya los objetos son importantes dentro del campo de la física. Entonces, no es que uno sea mejor que otro, lo que estoy diciendo es que son 2 perspectivas diferentes de un mismo fenómeno. Entonces yo puedo analizar la caída de un cuerpo. Desde el movimiento que vimos, a nosotros lo único que nos importaba era mirar si el cuerpo aceleraba, si aumentaba su velocidad, si no, entendiendo el movimiento uniformemente acelerado. Ahora, yo puedo analizar la caída del cuerpo también, pero ya lo hago en términos de energía y digo como me interesa la masa. Si tiene mayor masa, pues más fuerte se va a caer ese objeto. Entonces, a partir de estas consideraciones, existen múltiples tipos de fuerza. Entonces, nosotros podemos tener fuerzas como la fuerza de la gravedad. Esa fuerza de la gravedad tiene una direccionalidad hacia abajo. Entonces todos los que estamos en la Tierra tenemos ese análisis, o sea, esa fuerza nos está afectando. Por eso podemos mantenernos en el suelo. Si esta es la Tierra y acá estamos nosotros, esa fuerza gravitatoria para lo único que sirve es para mantenernos en el suelo. Entonces, lo que estoy haciendo básicamente es que me mantengo sobre el suelo gracias a la gravedad. Si yo estuviera en otro planeta, la gravedad es diferente, probablemente como en la Luna, otro cuerpo celeste, pues allá levitamos, allá tenemos el peso de pluma. Entonces la fuerza de gravedad la vamos a llamar peso. En ese orden de ideas, masa
sería diferente a peso. Porque para nosotros la masa se mide en kilogramos por medio de una báscula. Y la báscula nos dice 30 kilogramos, 80 kilogramos, 40 kilogramos. Entonces eso hace referencia a la masa. El peso sería en unidades de newtons, porque es una fuerza. Todas las fuerzas se miden en newtons. Y el peso tiene un símbolo, lo voy a colocar acá, que es una W minúscula. La masa tiene un símbolo que es una M minúscula. El peso va a ser igual a la masa por la gravedad de la Tierra. En este caso, si está en la Tierra, obviamente. La gravedad de la Tierra es exactamente de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. No sé si les recuerde algo este metro sobre segundos al cuadrado, que hace referencia a una aceleración. Es decir, que todo cuerpo que está expuesto al efecto de la gravedad tiene un valor constante de 9,8 metros sobre segundo. Es decir, todos los objetos, para que, por ejemplo, una báscula donde yo hoy pongo, mete aquí 500 pesos y mida su peso, realmente lo que me está midiendo es la masa, que es una unidad fundamental. Pero si la máquina me midiera el peso, tendría que multiplicar ese valor de la masa por ese valor del peso. Y ahí sí yo podría decir que estoy midiendo el peso. Entonces, esta es nuestra primera fuerza. La fuerza del peso, que tiene un símbolo que es una W minúscula. Otra fuerza. Entonces yo tengo la fuerza de tensión. Esa fuerza de tensión tiene un símbolo que es una T mayúscula. Las unidades también son en newtons. Todas las fuerzas se miden en newtons. Ya vamos a ver qué vendría siendo el newton. Entonces, una fuerza de tensión, por ejemplo, yo tengo acá una polea. Y esta polea tiene sujetos dos objetos. Entonces la tensión es esta cuerdita. Como es bajo la misma cuerda, tienen la misma tensión. Si yo tengo otros sistemas en donde, por ejemplo, cada uno tiene su cuerda, entonces acá esta tensión 1 sería diferente a la tensión 2. ¿Qué es lo que me hace decir que es una tensión? Pues que haya presencia de una cuerda. Y si los objetos están bajo la misma cuerda, tienen la misma tensión. ¿Listo? Esa es la fuerza de tensión. Tenemos otra fuerza, que es la fuerza aplicada. Tiene un símbolo que es una F. O en algunos textos también lo ponen como F sub A. Las unidades de la fuerza también son en newtons. Una fuerza aplicada sería, por ejemplo, este señor empujando una caja. Entonces la empuja y la arrastra. Entonces, al mover la caja, como la caja se mueve, este señor está generando una fuerza aplicada. Lo está empujando. Otra fuerza. La fuerza de fricción o de rozamiento. La fuerza de fricción o de rozamiento es una fuerza que se opone al movimiento. Como se opone al movimiento, entonces, por ejemplo, el mismo señor de arriba está empujando la caja. Y la caja se mueve para allá. Entonces resulta que esta es la fuerza aplicada. Pero la fuerza de rozamiento iría opuesta a donde se está moviendo. Si el objeto se mueve de izquierda a derecha, la fuerza de fricción se movería de derecha a izquierda. El símbolo es una F sub R.
¿Qué es lo que hace la fuerza de fricción? Básicamente, si tú estás empujando un objeto, la fuerza de fricción le dice no se va a mover tan fácilmente. Entonces, retiene el movimiento. Puede que la fuerza aplicada sea mayor y si es mayor, pues lo logra mover. Pero la fuerza de fricción se opone. No es lo mismo que tú estés en un resbaladero. Entonces el niño se lanza por aquí y va acá sentadito. Entonces acá en la cola del chino se le está generando una fricción. Entonces a veces se les calienta la cola. Ahora, es diferente si es uno con agua. Entonces, si es con agua es mucho más fácil el poderse mover por ese resbaladero. Entonces, el material hace que cambie la fricción. Entonces, por ejemplo, si ya no fuera que tuviese agua, ni fuese así de plástico como en los parques, sino esto fuera de lija. Entonces, si fuera de lija, pues el chino se raspa la cola y fuera de eso el movimiento, que es lo que me interesa más que la cola del chino, es que va a bajar de manera muy lenta. Entonces, el material es el que me dice cuánto se va a oponer. Entonces, en ese orden de ideas, la fuerza de fricción sería este simbolito que significa coeficiente. Voy a ponerle el nombre por acá. Carajo. El coeficiente de rozamiento. Este coeficiente me lo da el material. Entonces, si es de madera, si es de metal, si es de agua, si es de cobre. Cada material tiene un coeficiente que es una tablita, que ya la vamos a mirar, por este simbolito, que es otra fuerza que ya vamos a ver cuál es, que es la fuerza normal. Entonces, para poder entender cómo es eso de la fuerza de fricción, pues tenemos que hallar qué es la fuerza normal. Entonces, vamos a ver la fuerza normal. Entonces, la fuerza normal tiene un símbolo que es una N mayúscula con una flechita arriba, o en algunos textos también la tienen como una N minúscula. Esa fuerza normal es como si fuese una aureola del objeto. Entonces, este es el objeto y justo desde la mitad del objeto hacia arriba es la fuerza normal. Si el objeto se mueve, entonces el objeto se movió, a veces me quedó muy cuadrado. Si el objeto se mueve en una dirección, ¿qué es lo que va a pasar con la aureola? Siempre va a ir arriba, en la cabeza de esa aureola. Entonces el objeto se mueve para el otro lado. Entonces él también se mueve con el objeto. Entonces siempre está en la cabeza. Esta es la cabeza del objeto, esta es la cabeza del objeto y esta es la cabeza del objeto. ¿Qué pasó? No. Entonces, esta aureola siempre va a ir en la cabeza del objeto. Entonces, si fuese, no sé, un círculo, también iría en la parte de arriba. Y si el objeto gira, también iría en la parte de arriba. Entonces, siempre está en la aureola. ¿Qué característica tiene esta fuerza normal? Que la magnitud, es decir, el valor de la normal, es lo contrario del peso. Entonces, por ejemplo, una persona tiene una masa de más o menos 60 kilogramos. Esa sería la masa de la persona. El peso de la persona sería la masa por la gravedad. Entonces, la masa, que son 60 kilogramos, por la gravedad de la Tierra, que son 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Esto me da un valor de 588 newtons. 588. Entonces, la masa de la persona es de 60 kilogramos, pero el peso es de 588 y ya vamos a mirar las unidades. Un newton equivale a 1 kilogramo
por metro sobre segundos al cuadrado. Entonces acá voy a sacar las unidades. Tengo kilogramo por, tengo metro arriba, tengo segundo al cuadrado abajo, o sea que tengo 588 newtons. O sea que lo correcto es que la persona tiene una masa de 60 kilogramos, pero tiene un peso de 588 newtons. Entonces, como me dicen que la fuerza normal es lo contrario en magnitud, recordemos los vectores, entonces puede que tengan el mismo valor, 5 y 5, pero la dirección cambia. En este caso, yo tendría que mirar con vectores, por eso les decía que era tan importante que revisaran nuevamente el video de vectores. Entonces, si el peso es igual a 588 newtons, la normal va a ser igual a menos 588 newtons. Es lo contrario. Ya lo vamos a aplicar y ya nos queda como un poquito más sencillo. Lo importante es que sepamos en esencia qué vendrían siendo esas fuerzas. Entonces la fuerza normal, la de fricción, la fuerza aplicada, la de tensión, la de la gravedad, que esas son las más importantes. Existen más fuerzas, entonces existen fuerzas electromagnéticas, nucleares, atómicas, calóricas, bueno, existen muchísimas fuerzas, pero por ahora solo vamos a ver estas: gravedad, tensión aplicada, fricción y fuerza normal. Entonces, como ya tenemos claro que es una fuerza, que la fuerza es una acción sobre un objeto, y ahora sí vamos a entrar a ver en forma las leyes de Newton. ¿Listo? Ahora sí, leyes de Newton. Las leyes de Newton son 3. Primera, segunda y tercera. La primera ley se llama vulgarmente como la ley de la inercia. La segunda es la ley del movimiento. Y la tercera ley es la de acción y reacción. Entonces, la primera ley de la inercia. Entonces, la ley de la inercia habla del estado de reposo. Y si es un estado de reposo, quiere decir que está quieto. Acá no estamos hablando de un reposo biológico, sino estamos hablando de que un objeto se encuentra quieto. Entonces, si está acá el niño en el escritorio, es que está acá en el escritorio, el niño está quieto. Si no mueve las manos, no mueve los pies, el niño está quieto. Entonces, acá yo estoy diciendo que este personaje está en un estado de reposo. Como está en un estado de reposo, se está cumpliendo la primera ley, que es la ley de la inercia. Entonces, habría dos opciones para decir que un objeto se encuentra quieto. La primera es que todas las fuerzas que están involucradas en el sistema sea igual a 0. Por ahí hay un meme en Facebook que dice: te amo con todas mis fuerzas y la suma de todas las fuerzas es igual a 0. Entonces no lo quiere. Entonces, cuando digo que está quieto, quiere decir que nada lo está molestando. O sea, es el objeto. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una botella de agua y la botella de agua está sobre la mesa y absolutamente nada lo perturba, nada lo molesta, el objeto está quieto. Quiere decir que todas las fuerzas que le están involucrando todo el tiempo está quieto. Y la segunda opción para decir que un objeto está quieto es que viaje a velocidad constante. Obviamente que cuando nosotros hablamos de movimiento de velocidad constante,
estoy haciendo referencia al movimiento rectilíneo uniforme que vimos, que era que si estaba a velocidad constante, era un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué quiere decir eso? Cuando uno va en el avión, entonces al momento de elevarse el avión, yo siento el movimiento, porque se está acelerando, hasta que llega a una cierta altura. Cuando llega a esa altura, el avión alcanza una velocidad constante, a menos que no haya turbulencia, ¿no? Entonces, mientras el avión se encuentre sobre esa línea recta a velocidad constante, yo no siento el movimiento. Entonces, en ese momento, yo me puedo quitar el cinturón, puedo comer, puedo ir al baño y yo no siento que el avión se está moviendo. Entonces, por eso se considera que está en un estado de reposo, que es una sensación, un estado de quietud por completo. Y cuando el avión vuelve a bajar, pues empieza a desacelerarse hasta que llegue al suelo y aterrice. Entonces, justo en este instante donde el avión encuentra una altura y se mantiene a velocidad constante, el objeto viaja a una velocidad constante, está quieto. Entonces, existen esas dos reglas para decir que se cumple la primera ley. ¿Listo? Segunda ley, la ley del movimiento. Se llama la ley de movimiento porque se le atribuye a una ecuación grandísima que se llama la fuerza igual a masa por aceleración. Recordemos que la fuerza es un vector, la aceleración también habíamos visto que es un vector. Entonces, si tú te trasladas, entonces ese mismo personaje estaba en el punto A y pasó al punto B o al punto 2, caminó de aquí hasta acá, pues no va a cambiar la masa. Que tú camines 1 kilómetro no va a cambiar la masa. Que tú muevas una mesa de un lugar a otro no va a cambiar la masa. Que tú la lleves en el avión y vuelves y lo bajas no va a cambiar la masa. Entonces, en ese orden de ideas, la masa es una variable constante. Si son 10 kilogramos de masa de la maleta, pues van a permanecer 10 kilogramos de masa de la maleta. Entonces, va a depender única y exclusivamente de la fuerza y la aceleración. ¿Qué quiere decir esa ecuación? Que si yo le hago mucha fuerza a un objeto, pues, ¿qué va a pasar? El objeto se va a mover. Entonces, a mayor fuerza, mayor aceleración. Si yo hago una fuerza pequeña, como la masa es constante, pues yo voy a tener un movimiento pequeño. Entonces, acá habíamos hablado de dos fuerzas, dos opciones para cuando se decía que un cuerpo estaba quieto. Ahora les tengo 3 opciones para decir que un objeto se mueve. Para poder saber si un objeto se mueve es porque tú ves que cambia de posición. O que viaja a una velocidad. O que tiene una aceleración. Son las 3 opciones para decir que un objeto se mueve. Por eso a esto se le llama la ley del movimiento y se le atribuye única y exclusivamente a esta ecuación. Fuerza igual a masa por aceleración. Y la última hace referencia a la acción y reacción. Si yo, el ejemplo como más típico es que si yo tengo una pared, acá está la pared, y este señor empieza a empujar la pared. Entonces la empuja con una fuerza 1, una fuerza normalita. ¿Qué va a pasar cuando empuje la pared? Pues no va a pasar nada, porque si yo le estoy aplicando una fuerza 1 a la pared, la fuerza de la pared también me está aplicando una fuerza 1. Esta profesora, quién sabe qué se fumó. Pero no, miren, si yo empujo la pared con una fuerza, la pared me está empujando con la misma fuerza que yo le aplico. O sea, la misma acción voy a tener la misma reacción. Si yo dijera, no, le voy a ganar a la pared, entonces voy a aplicarle una fuerza 4 veces mayor. ¿Qué va a pasar? Pues que la pared me va a hacer una fuerza 4 veces mayor. ¿Por qué? Porque si yo fuese más fuerte que la misma fuerza que me puede aplicar la pared, pues rompo la pared. Y si la pared me hiciera más fuerza de la que yo podría aceptar, pues me empuja para atrás. Entonces a esto se le llama un equilibrio. Entonces permanecemos en equilibrio para que quedemos en ese mismo estado. Entonces
para toda acción que yo le haga a un objeto voy a tener una reacción. Y estas serían las 3 leyes de Newton para que las tengan muy presentes. Traté de sintetizarlas lo que más pude. Entonces, estas son las 3 leyes de Newton. Espero que hasta este punto esté claro qué es una fuerza, cuáles son los tipos de fuerza, a qué hacen referencia y tengamos en nuestra cabeza a qué hace referencia la primera, la segunda y la tercera ley de Newton. Hasta ahí lo paso. Vamos a ver un análisis físico de varias situaciones en las que nos podemos encontrar en la vida cotidiana y vamos a identificar las fuerzas que pueden llegar a tener. Entonces, el primero, pues me los voy a describir porque de pronto hago los dibujos muy feos. Tengo un libro y el libro está sobre la mesa. Está sobre una mesa. Una segunda situación. Tengo una polea, una cuerda y tengo 2 objetos sobre la cuerda. Tercera situación. Tengo una rampa y tengo un carrito bajando de esa rampa. Entonces está bajando. ¿Listo? Otra situación. Tengo otra vez el carrito. Tengo otra vez el carrito, pero ya no está bajando, sino que está subiendo. Otra situación. Tengo 2 objetos. Esta es una mesa. Y acá tengo una masa. Tengo una polea. Y tengo otro objeto. Entonces tendré este masa 1 y este masa 2. Tengo 2 objetos en equilibrio. Y una última tendría un objeto y tengo otro objeto y los estoy empujando. Listo, entonces vamos a mirar cuáles fuerzas intervienen en todos estos sistemas. Entonces, en el libro, habíamos dicho que la fuerza de gravedad, todas las fuerzas parten de la mitad del objeto. Entonces, tengo un objeto sobre la mesa. Entonces, para que se mantenga en la mesa, tengo una fuerza hacia abajo que se llama peso. Habíamos dicho que la fuerza gravitatoria nos afecta a todos y que se llama peso. Recordemos por allá que peso es igual a masa por gravedad. Listo. Y que las unidades de peso son newtons, al igual que todas las fuerzas. Bueno, este era un recordé. Listo. Tenemos que ¿alguien está empujando? No, entonces no tiene fuerza aplicada. ¿Hay fuerza de rozamiento? No, porque nadie lo está empujando. No se puede oponer al movimiento. ¿Tendría tensión? No, porque no tengo una cuerda. ¿Y me hace falta la fuerza normal? Ay, me quedó feo. Le hacemos con reglita porque me quedó feo. Listo, entonces tendría hacia abajo el peso y hacia arriba. Me quedó feo. Ya. Hacia abajo tendría el peso y hacia arriba tendría la fuerza normal. Recordemos que es la aureola. Entonces, cuando yo tengo una cuerda, no tengo normal. Y cuando yo tengo un normal, no tengo una cuerda, o sea, no tendría tensión. ¿Listo? Ahora, estos dos tengo masa 1 y masa 2. Entonces, a los dos les afecta una tensión para arriba.
porque la cuerda que está de hecho mal dibujada, lo que hace es que mantenerlos arriba. Entonces, las dos tienen la misma tensión porque es la misma cuerda. Y hacia abajo tendríamos el peso 1 y el peso 2. ¿Por qué 1 y 2? Porque probablemente las dos masas tengan diferente masa. O sea, M1 sea diferente a M2. Entonces, peso 1, peso 2. Pero como las dos van bajo la misma cuerda, tienen la misma tensión. Vamos con la siguiente situación. Acá no hay cuerdas, entonces tengo fuerza normal. Entonces recordemos que la normal es una aureola que viaja con el objeto. Listo, tengo el peso siempre va para abajo. En este caso el objeto se va a mover hacia abajo, quiere decir que tiene una fuerza aplicada hacia abajo, ya sea impulso o como lo quieran llamar. Esto sería una fuerza aplicada. Y si hay rozamiento, es decir, que se opone al movimiento, entonces yo tendría hacia el otro lado fricción o rozamiento. Listo, entonces acá tengo 4. El peso siempre va para abajo. Así el objeto esté girado, esté de cabeza o lo que sea, el peso siempre va para abajo. La fuerza normal, lo voy a agrandar para que lo veamos. La fuerza normal siempre va para arriba, es una aureola que viaja con el objeto. La fuerza aplicada es hacia donde se mueve y la fuerza de rozamiento va para el otro lado porque digamos que se opone al movimiento que tenga el objeto. Entonces vamos a mirar este de acá. Me dice que es la misma situación, pero ya no baja, sino que sube. Entonces yo tendría, la fuerza normal que está en la cabeza del objeto. Tendría la fuerza aplicada que iría hacia arriba porque el objeto esta vez cambió de dirección. Perdón. Y si hay rozamiento, el objeto iría para abajo. Fuerza de fricción. Y me hace falta la que va para el peso que siempre va hacia abajo, que es la fuerza gravitatoria. ¿Listo? Entonces ahí tendría las fuerzas. Se diferencia es que la fuerza aplicada va de abajo para arriba y en el otro iba de arriba para abajo por la dirección en la que se mueve el objeto. Ahora vamos con el siguiente. Entonces en este tenemos que están bajo una misma cuerda. Entonces hagámoslo con otro color. Listo. Entonces, primero pongámosles el peso que va para abajo. Entonces, peso. Y pongámosle peso 1 porque es una masa diferente. Y acá le ponemos hacia abajo también peso 2. Listo. Tenemos los pesos. Ahora, en este caso, yo tendría una tensión, pero esta tensión no va para arriba, sino va para un lado, porque la cuerda está hacia allá. Tensión. Es la misma cuerda, o sea que este iría para arriba. Sí, porque la cuerda está tirando para arriba y hace que no se caiga. Entonces, los dos están bajo la misma tensión, los dos tienen peso. Como no me están diciendo si se mueve, si le gana la masa 2 o la masa 1, voy a decir que están quietos. Entonces no hay movimiento. Y lo que sí voy a hacer es que acá, como la tensión no va para arriba, sí tendría normal. Este es uno de los casos donde sí se da que tiene normal y tiene tensión. Espero que hasta ahí haya sido claro. Les recuerdo que cualquier cosita ustedes me dicen en tal
parte no entendí o porque esto o lo que sea, lo que se les venga, porque sé que es complicado. Ahora, estos dos están bajo una misma mesa y yo estoy empujando. Entonces voy a agrandar la situación. Entonces tengo dos objetos, tendría masa 1 y masa 2. Masa 1 y masa 2. Entonces lo estoy empujando, o sea que el movimiento iría para allá, ¿cierto? El movimiento iría para allá. Entonces primero voy a poner los pesos y las normales, que es lo más fácil. Como no hay cuerdas, peso 1, peso 2. Y hacia arriba irían las normales. Ay, no me hagas esto. Normal de 1 y normal de 2. Listo, ya tendría los pesos y las normales. Ahora, como me están diciendo que se está moviendo, entonces, ¿quién empuja la masa 2? Lo empuja la fuerza de la masa 1. Voy a ponerle fuerza 1. Fuerza 1 está empujando a 2. Sí, lo está empujando. Y a masa 1 lo está empujando la fuerza aplicada. Recordemos que a cada objeto hay que hacerle su diagrama. Entonces, a la masa 1 lo empuja alguien por fuera. Entonces es una fuerza aplicada. Y a la masa 2 lo está empujando es la masa 1, porque como están tan pegaditos, entonces voy a poner que la fuerza de 1 lo está haciendo en 2. Si hubiese fricción, entonces tendría fricción y tendría fricción. Ya, eso sería todo. Entonces espero que con estos ejemplitos logremos identificar las fuerzas que vimos y para poderla aplicar, o sea, vamos a relacionar estas fuerzas con las leyes de Newton. Entonces, para poder empezar a trabajar las leyes de Newton como tal, voy a volver a aclarar dos conceptos. Equilibrio y desequilibrio. En las situaciones pasadas, por ejemplo, el libro que se encuentra sobre la mesa, el libro se encuentra en equilibrio porque no se está moviendo. Si el libro estuviese en movimiento, entonces alguien lo está empujando, entonces ya está en desequilibrio, pero ese desequilibrio es en el eje X. Recordemos que si esto fuera un diagrama de cuerpo libre, esto sería X y esto sería Y. Entonces está en desequilibrio en X. En cambio, si el objeto se mueve, esto de símbolo es una sumatoria, no sé si ya lo hayan visto en matemáticas, que es la sumatoria, que es sumar todo lo que haya de todas las fuerzas que están involucradas en este sistema, va a ser igual a 0, porque está en equilibrio. Cuando el objeto se está moviendo y no para, no frena, entonces la sumatoria de fuerzas va a ser igual a la segunda ley de la termodinámica, que es masa por aceleración, de la segunda ley de Newton. Entonces, si está quieto, lo iguala a 0. Si no está quieto, lo iguala a masa por aceleración. Ya vamos a ver en dónde se cumplen esos sistemas. Entonces, permítanme, voy a pegar un ejercicio y lo realizamos. Bueno, vamos con este ejercicio. Una pelota de 100 newtons suspendida por una cuerda A es jalada o alada hacia un lado en forma horizontal mediante una cuerda B sostenida de tal manera que la cuerda A forma un ángulo de 30 grados con el muro vertical. Encuentren las tensiones en la cuerda A y B. Entonces acá a las tensiones, o sea, las cuerdas las llaman A y B. Quiere decir que la cuerda A es una sola cuerda que tendría una tensión y B tendría otra. Entonces, ya teniendo el dibujo, lo que voy a hacer es hacer una cosa que se llama diagrama de cuerpo libre.
Entonces, lo primero que se debe hacer en el caso de que no me den en el ejercicio el dibujo es primero pintar. Entonces, este sería nuestro primer paso. El segundo paso es realizar el diagrama de cuerpo libre. Aquí hace referencia a este diagrama de cuerpo libre a pasar mi objeto a un diagrama de plano cartesiano. Entonces vamos a pintar nuestro plano cartesiano. Recordemos que tenemos variables en X, que son horizontales, y en Y, que son verticales. Listo, recordemos X positivo, X negativo, Y positivo, Y negativo. Listo, cuando yo ya tengo el diagrama de cuerpo libre, tengo un diagrama de plano cartesiano, voy a hacer mi diagrama de cuerpo libre. Entonces, para eso, voy a mirar cuáles son las fuerzas que intervienen en esa masa. Entonces, yo tengo una tensión B. Esta tensión B va hacia allá. Tengo una tensión A, pero recordemos que siempre voy a trabajar el ángulo con respecto a X, y acá voy a utilizar mucho su trigonometría y su geometría. Entonces, si este mide 30 grados, recordemos que si yo tengo un triángulo, qué horrible, que si yo tengo un triángulo y este tiene 30 grados, este tendría 90, y este ¿cuánto tendría? Recordemos que la suma de todos los ángulos me tiene que dar 180 grados. Entonces tendría la sumatoria de los ángulos sería 30 grados, que mediría ese, más el otro que conozco que son de 90, eso me da 90, 100, 110, 120, y le resto 180 para saber cuánto mide ese ángulo, valdría 60, ¿sí? O sea que este ángulo vale 60 grados, que es el que me interesa. Siempre voy a colocar el ángulo ¿sí? Siempre voy a colocar el ángulo que corresponde a X. Este tiene una tensión de A. ¿Listo? Y hacia abajo tendría el peso. El peso es de 100 newtons, ya lo tengo. Listo, vamos paso a paso para que lo vayan haciendo. Pausen el video, hacen el diagrama y seguimos. O si no, no vamos a entender. Primer paso, hacemos el dibujo. Segundo paso, hacemos el diagrama de cuerpo libre. Todas las fuerzas que intervienen. Como están las cuerdas, no tengo normal, no tengo peso, el objeto no se está moviendo, entonces está en equilibrio. Entonces esas serían las únicas tres fuerzas que tiene. Tercer paso. Tercer paso. Entonces para este tercer paso yo les voy a enseñar una tablita que se llama tabla de sumatoria de fuerzas. Entonces para eso voy a hacer una tabla que sean las fuerzas en X y las fuerzas en Y. ¿Listo? Entonces voy a empezar con el peso. El peso voy a mirar que está en Y negativa, entonces menos el peso. En X no tiene nada, entonces 0. Recordemos por allá vectores. Listo, vamos con B. El vector B o la fuerza B está en el eje X positivo, pero no tiene nada en el eje Y. Ahora vamos con, esto es exactamente el mismo procedimiento que hacíamos con los vectores, por eso si no lo recordamos es mejor ver el video que también está colgado acá en Teams. Y ahora A, el vector A o la tensión A está tanto en X como en Y, entonces lo voy a colocar en X y en Y, y voy a mirar si es positivo o negativo. Entonces en X es negativo y en Y es positivo. Está en el cuadrante positivo. Ahora para poder sumar me hace falta colocarle el ángulo a esa A. Entonces lo voy a sacar por acá. Tengo este triángulo que tiene 60 grados. Recordemos en trigonometría, recordemos los vectores.
Entonces, cateto opuesto, cateto adyacente. Mi hipotenusa sería A. Mi hipotenusa sería, si yo quiero saber el cateto opuesto o el cateto adyacente, voy a utilizar seno y coseno. Entonces, la hipotenusa pasa a multiplicar y coseno del ángulo y la hipotenusa pasa a multiplicar. ¿Listo? Como mi hipotenusa se llama A seno de 60, que sería igual a mi cateto opuesto, y acá A coseno de 60 sería mi cateto adyacente. Voy a revisar en este plano cuál sería en X y cuál sería en Y. Entonces, si yo reviso en Y, si yo reviso en Y tengo el cateto adyacente y en X tengo el cateto opuesto. O sea que esto sería en X y esto sería en Y. Ahora voy a ubicar lo mismo que tengo acá, pero en nuestra tabla. Entonces, en X tendría A coseno de 60. En este caso es A coseno de 60. Y en Y sería A seno de 60. Recordemos que este menos sale desde que acá está ubicado en el cuadrante negativo. Listo, cuando ya tengo eso, ahí sí puedo igualar. Y voy a sumar. Sumo las X y sumo las Y. Entonces me queda B menos A coseno de 60. Y acá me queda, para que me quede más organizado, A seno de 60 menos W. Listo. Como el sistema está quieto, está en equilibrio, por allá me decían más arriba que si estaba en equilibrio yo lo igualaba a 0. Entonces lo igualo a 0 y lo igualo a 0. ¿Listo? Porque el sistema está en equilibrio, no está en movimiento. Ahora, tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Las voy a escribir por acá. Nuevamente, B menos A coseno de 60 es igual a 0. Y A seno de 60 menos W es igual a 0. Entonces, yo conozco W. No conozco A ni conozco B, que es lo que voy a hacer. Entonces voy a coger pongámosle a la segunda ecuación y a la primera. Entonces voy a despejar de la segunda ecuación voy a despejar A. Entonces, A seno de 60, este que está restando pasa a sumar. Este que está multiplicando pasa a dividir. Listo. Ahora reemplazo. Yo ya conozco W porque por acá en el ejercicio me lo daban, que era 100 newtons. Entonces 100 newtons sobre seno de 60. Busco mi calculadora, que la calculadora debe tener una D mayúscula en la parte de arriba. Si no, tengo que cambiar de radianes a grados y tiene que quedar una D en la parte de arriba. Entonces hago la división. Eso da 115,47 newtons. Entonces ya tendría el valor de A. Pero como el ejercicio me pregunta cuánto vale A y cuánto vale B, entonces voy a reemplazar A en la ecuación 1. ¿Listo? Entonces en la ecuación 1 teníamos que B menos A coseno de 60 es igual a 0. Entonces B menos 115,47 newtons coseno de 60 es igual a 0.
Como voy a despejar B, entonces esto que está restando pasa a sumar toda la expresión. Y esto me da un valor de 115.47 por coseno de 60. Eso me da 57,73 newtons. Y ya tendría la respuesta a mi ejercicio. Tendría el valor de A y el valor de B, que es lo que me están pidiendo. Tómenlo con calma, vuelven y lo revisan, le ponen pausa, háganlo a conciencia. Si ustedes hacen estos ejercicios de ejemplo que estamos haciendo, les aseguro que van a entenderlo. Vamos con otro. Listo. Dice, una pelota de 200 newtons cuelga de una cuerda unida a otras dos cuerdas, como se observa en la figura. Encuentre las tensiones A, B y C. Entonces, en este caso, me están pidiendo el valor de A, el valor de B y el valor de C. Tengo 3 cuerdas, tengo 3 tensiones. Entonces, nuevamente, voy a hacer primero el dibujo, ya me lo dan. Segundo, voy a hacer el diagrama de cuerpo libre, recordemos. Estamos con el diagrama de cuerpo libre. Entonces, recordemos que esta masa está experimentando varias fuerzas. Entonces, la primera es hacia abajo. La primera es hacia abajo. Y lo llamamos peso, que sería el mismo valor de C, porque va hacia abajo. ¿Listo? Luego tendría otras dos que se llaman A y B. Entonces, recordemos que para estas fuerzas, esta se llama B y esta se llama... Me interesa es este ángulo que es con respecto a X. Entonces voy a proyectar acá nuevamente, como si estuviera acá. Necesito este ángulo y este ángulo. Entonces recordemos que por ángulos suplementarios, este de 45 es exactamente igual a este de 45 grados. Y que este de 60 es igual a 60 grados. Entonces 45 y 60 porque son ángulos complementarios. Listo. Ahora voy a hacer mi tabla de fuerzas. Fuerzas en X y fuerzas en Y. Entonces, fuerzas en X, entonces voy a mirar qué fuerzas en X hay. Tengo fuerzas en X, tengo A, tanto en X como en Y porque está diagonal. En X es negativa y en Y es positiva. Tengo B, B es positiva en X y B es positiva en Y porque está de manera diagonal. Y en este caso C correspondería con el peso y C estaría solamente en el eje Y negativo, en el eje X 0. Listo, ya los tengo, ahora me hace falta saber si es seno y coseno de cada uno. Entonces voy a sacar los triángulos. Ya si ustedes lo pueden hacer memorísticamente, perfecto. Si no, pues lo tenemos que sacar. Listo, este vale 60, este vale 45, cateto opuesto, cateto opuesto, cateto adyacente, cateto adyacente y mi hipotenusa se llama A y mi hipotenusa se llama B. Entonces recordemos que H, seno del ángulo es igual a cateto opuesto y H coseno del ángulo es igual a cateto adyacente. ¿Listo? Y acá tenemos H. Bueno, entonces recordemos que tenemos los dos triángulos, entonces voy a hallar los catetos opuestos y adyacentes. Recordemos que H
sería mi hipotenusa, que sería A seno, de este caso son 60, igual a cateto opuesto, y A coseno de 60, que sería mi cateto adyacente. Miro mi triángulo, en cateto opuesto está en X y cateto adyacente, cateto opuesto está en Y y cateto adyacente está en X. Miro el de este lado, B seno de 45 es igual a cateto opuesto, B coseno de 45 es igual al cateto adyacente. Entonces, cateto opuesto está en Y, cateto adyacente está en X. Ahora voy a pasar esto a mi tabla. Entonces, A en X es coseno de 60 y en Y es seno de 60. Listo, voy a mirar acá. En X, coseno de 45 y en Y, seno de 45. Y C pues no tiene ángulo y solamente está para abajo. Espero que hasta este punto vayamos todos, si no nos devolvemos despacio y vamos a revisar. Listo, voy a hacer la suma de estos dos. Entonces esta me queda B coseno de 45 menos A coseno de 60. Me quedo muy montado. Otra vez, para que me quede más bonito. Entonces B coseno de 45 menos A coseno de 60. Y acá A seno de 60 más B seno de 45 menos C. Como el sistema está en equilibrio, es decir que no se está moviendo, esto es igual a 0 y esto es igual a 0. Listo. Voy a sacar las ecuaciones otra vez. Listo, ya saqué mis ecuaciones y ahora voy a tratar de resolverlos. Tengo tres ecuaciones con dos ecuaciones con tres incógnitas. Voy a tratar de salir de una lo más pronto posible, que sería C, que ya lo conozco. Entonces, puedo simplificar, puedo utilizar la primera, despejar B y reemplazarlo en A, o puedo utilizar la segunda y despejarlo en A, como quiera. Vamos a entonces voy a despejar B de la primera ecuación. Entonces este que está restando pasa a sumar. Y como voy a despejar B de coseno de 45 que está multiplicando, pasaría a dividir. Y lo que yo puedo hacer es que como A no lo conozco, voy a mirar cuánto me da coseno de 60 dividido coseno de 45. Me da raíz de 2 sobre 2. O también lo puedo dejar en decimales. (0,70). Entonces tendría AB en términos de A. Ahora voy a reemplazar esa B en la segunda ecuación. Entonces me queda A seno de 60 más B, que en este caso es A por 0,71 seno de 45, igual paso el C a sumar al otro lado y nuestro C sería de 200 newtons según el ejercicio. Y lo que voy a tratar de hacer es sacar el factor común. Seno de 60 más 0,71 seno de 45. Voy a hacer esta operación en la calculadora. Seno de 60 más 0,71 por seno de 45.
Eso me da A por, en el paréntesis me da 0,87. Es igual a 200 newtons. Este que está multiplicando pasa a dividir. Y A me da un valor de 200 dividido 0,87. 229,88 newtons. Este sería el valor de A. Ya lo tengo, por fin. Ahora, como ya tengo A, lo voy a reemplazar en este B que tengo acá arriba. Entonces, si B es igual a A por 0,71, entonces 229,88 newtons por 0,71 me da 163,21 newtons. O sea que B valdría 163,21 newtons. Pero como el ejercicio me dice cuánto vale A, cuánto vale B y C, ya lo tenemos por acá arriba, que es el mismo del peso, a 200 newtons. Tendría el valor de A, el valor de B y el valor de C, y con eso ya termino el ejercicio. Listo, vamos con el antepenúltimo ejercicio. Esto nos toca verlo por partes, yo sé que de sopetón todo no es tan fácil de digerir. Entonces dice, un bloque de 200 newtons descansa sobre un plano inclinado sin fricción que tiene una pendiente de 30 grados. El bloque está atado a una cuerda que pasa sobre una polea sin fricción, colocada en el extremo superior del plano y va atada a un segundo bloque. ¿Cuál es el peso del segundo bloque si el sistema se encuentra en equilibrio? Entonces, si yo miro la figura, bueno, acá ya me están ayudando, me están dando las fuerzas. Entonces me están diciendo que hay un peso 2, que correspondería al de este objeto, una tensión de la cuerda. Es la misma cuerda, es la misma tensión. Tengo la fuerza normal y tengo el peso 1. Entonces ahora voy a reescribir estas fuerzas en el diagrama de cuerpo libre. En este caso tenemos dos objetos. Tenemos la masa 1 y la masa 2. A cada masa hay que hacerle su diagrama de cuerpo libre. Entonces vamos a empezar con el de la masa 1. Entonces en la masa 1 tendríamos, cambiamos de color, tendríamos nuestra tensión. Esa tensión está de manera horizontal. ¿Listo? Hacia arriba recordemos que va nuestra normal y ladeado tendríamos nuestro peso. Lo que estamos haciendo es como si estuviéramos girando el diagrama. Entonces es con respecto al piso. Entonces lo giramos. Pero necesitamos este ángulo. Entonces si yo proyecto este ángulo de 30 grados, este ángulo, entonces este me diría 90, 30, 90, 120 y hasta 180 me quedarían 60 grados. ¿Listo? Entonces 60 grados, acá tendría nuestra tensión, nuestra normal y no tendríamos más. Y vamos con el segundo cuerpo. Entonces pongámosle, peso 1, normal 1 y la tensión sí es la misma. Ahora vamos con el segundo cuerpo. Tenemos tensión, que es la misma, y peso 2, que va hacia abajo. Listo. Ya tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Ahora vamos a hacer nuestras sumatorias, nuestras tablas de fuerzas. Entonces, efectivamente, hay que hacer una para cada
para cada cuerpo. Fuerzas en X, fuerzas en Y, fuerzas en X, fuerzas en Y. Entonces en el primero yo tendría la normal que está en Y positiva, pero esa no está en X, solamente va para arriba. La tensión va horizontal en X positiva, en Y no hay nada. Y el peso 1 iría en X, iría en Y. Entonces en X está negativo y en Y está negativo. Ahorita miro cómo serían los ángulos. Voy a mirar este otro de acá. Tengo tensión en Y positiva y peso 2 negativo. No tendría nada en X. Listo. Voy a sacar el triangulito. Este mide 60 grados. Este mide 90. Este es mi cateto opuesto. Este es mi cateto adyacente y esta es mi hipotenusa. En este caso mi hipotenusa se llama W1, peso 1. Entonces nuevamente, senos y cosenos, entonces W1 sería mi hipotenusa, seno de 60, coseno de 60. Miro mi triángulo, cateto opuesto está en Y, cateto adyacente está en X. Ahora los voy a escribir acá a este lado. Entonces, menos W1, que ya lo habíamos hecho, coseno de 60, y acá W1, seno de 60. Sumo, me queda tensión, menos W1, coseno de 60, y acá me quedaría la normal, menos W1, seno de 60. Acá me daría 0, y acá me daría T, menos W2 es igual a 0. Están en equilibrio. Listo. Tengo 3 ecuaciones. Entonces, lo primero, antes de ponerme como loca a hacer operaciones, lo primero que voy a saber es que el ejercicio me está pidiendo el peso 2. Entonces, para poder hallar el peso 2, despejo, este que está restando paso a sumar, tengo que saber el valor de la tensión. Si ya sé el valor de la tensión, ya puedo resolver. Entonces, esta ecuación no la voy a usar porque no tiene la tensión que necesito. Entonces voy a despejar de acá la tensión para poder hallar la tensión al otro lado. Tensión, este que está restando pasa a sumar. Voy a revisar si tengo el valor del peso del primer objeto. Efectivamente me dice 200 newtons. Coseno de 60. Eso me da en la calculadora 100 newtons. Y reemplazo en esta ecuación, entonces W2 es igual a 100 newtons. Listo. Ya quedó resuelto. Por eso amo la física, porque todos los ejercicios son diferentes. Todos, no existe una fórmula, por eso se llaman ecuaciones. Y me faltaría un último ejercicio de desequilibrio para que lo tengamos presente. Listo, vamos con el último ejercicio de desequilibrio. Entonces dice que fuerza de tensión de un ángulo de 30 grados por encima de la horizontal se requiere para arrastrar un arco de 40 libras hacia la derecha a rapidez constante si tiene un coeficiente de 0.2. Entonces nos muestran acá el dibujo. Entonces la señora está arrastrando un objeto y me están preguntando cuál es la tensión que debe tener este sistema para que lo logre arrastrar si tiene una masa de 40 libras y que existe una fricción de 0,2. Entonces vamos con el diagrama de cuerpo libre. Entonces tenemos que el peso va hacia abajo, el peso del objeto. Tendríamos la normal, la tensión
como el objeto se está moviendo en este caso, para poderlo arrastrar yo tendría una fuerza de fricción en el piso, en este caso porque se está moviendo. Entonces tendría estas tres. Entonces, lo único que me haría falta, bueno, tengo los 30 grados, tengo el coeficiente de fricción, la masa está en libras en sistema inglés, lo voy a pasar a newtons, una libra son 4,48 newtons, 40 libras, pues multiplico, hago la regla de 3, ustedes son expertos, 40 por 4,48 me da 179,2 newtons y ya con eso puedo trabajar mi peso. Listo, tercero, vamos con la tabla de fuerzas. Recuerden que en el ejercicio anterior lo hicimos 2 porque eran 2 cuerpos. Acá solo tenemos uno que es el que estamos intentando mover. Fuerzas en X, fuerzas en Y. Entonces en X tendríamos la fuerza de fricción. La fuerza de fricción que está negativa, está en el cuadrante negativo y no tengo nada en Y. Tengo el peso en Y negativo, no tengo nada en X, y la tensión la tendría tanto en X como en Y. En X positivo y en Y positivo, vuelvo y saco mi triángulo, este tiene un ángulo de 30 grados, cateto opuesto, cateto adyacente, seno es cateto opuesto, coseno es cateto adyacente y de 30. Listo, hago sumatoria de fuerzas, me queda T coseno de 30 menos la fuerza de fricción y acá tengo T seno de 30 menos W. Ahora, este paso es muy importante y es que ya este cuerpo no se encuentra en equilibrio porque se está moviendo. Entonces se mueve en el eje X. Entonces en el eje X va a ser igual a masa por aceleración porque es donde se está moviendo. En el eje Y no, sería igual a 0. Entonces, voy a volverlo a hacer por si nos perdimos. Entonces, como el objeto se está moviendo según el enunciado, yo estoy moviendo este objeto en el eje X, entonces es en el eje X donde está el desequilibrio. En el eje Y no. Entonces, en el eje X se está moviendo, lo coloco masa por aceleración. Y en el eje X en el eje Y nos está moviendo, es igual a 0. Nuevamente tengo las dos ecuaciones. La idea es poder hallar la tensión. Entonces, tengo el peso del objeto. Podría hallar esta tensión de acá. Entonces voy a utilizar la segunda ecuación. T seno de 30. Este pasa a sumar. Ya W tengo que 179,2 newtons. Y este seno que está multiplicando pasaría a dividir. Lo hago en mi calculadora. 179,2 dividido seno de 30 me da 358,4 newtons. Esa sería nuestra tensión. Ahora voy a ir a la primera ecuación. Ya tengo la tensión. Tendría la masa, no la tendría. Tendría coseno de 30. La fricción todavía no la conozco, entonces voy a hallar la fricción por acá a un ladito. Entonces, fuerza de fricción, habíamos dicho que es el coeficiente por la normal. Entonces, el coeficiente nos lo da el ejercicio es de 0,2. La fuerza normal es lo mismo que el peso, o sea, 179,2 newtons. 0,2 por 179,2.
35,84. Entonces ya tendría la fuerza de fricción. Tendría la aceleración, ya vamos a mirar. Listo, yo tendría que la aceleración es de 2 metros sobre segundos al cuadrado, que me lo da el ejercicio. Y me faltaría la masa. Listo, chicos, entonces espero que desmenucen muy bien el video. Cualquier pregunta estoy dispuesta a contestar y que les rinda con el taller. Revisen la fecha de entrega.